Vamos a orar, después entregamos este tiempo al Señor y nuestro estudio y después seguimos. Señor, gracias por este momento que podemos estar aquí. Gracias por los hermanos que han llegado otra vez esta noche para disfrutar de tu palabra. Señor, que podemos gozarnos en este pasaje, que podemos estar atentos y sacar la aplicación que tú tienes para nosotros en este milagro. Y Señor, que podemos disfrutar este tiempo. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, a los que no pueden estar con nosotros. Te pido tu bendición sobre ellos también. Señor, esta semana, escuela de verano, te pido tu bendición, que tú obres grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 5. Estamos en estos milagros del domingo por la noche y vamos a disfrutar otro milagro esta noche entre todos los milagros que Jesús hizo mientras que estaba aquí en la tierra, y estamos tomando uno cada servicio los domingos por la noche, aún las parábolas también, que ya hemos visto una la semana pasada, y a unos milagros que todavía está haciendo en el principio de su ministerio, y queremos ver otro en Juan capítulo 5. Este estudio, los milagros y las palabras de nuestro Señor, en esta específicamente Juan, se llama la sanidad del paralítico de Betesda. Okay, yo sé que Betesda allá arriba en la pantalla se escribe diferente que en la Biblia, pero es el mismo nombre, Betesda, el nombre de este lugar donde Jesús sanó a este paralítico. Lo que queremos aprender esta noche en cuanto al tema, o lo que quiero que veamos, es que Dios sabe nuestras necesidades. Qué bendición es que el Señor conoce lo que tú y yo necesitamos. Aún nuestra historia, nuestro milagro, Dios ve la necesidad de este hombre que tiene esta enfermedad, el paralítico. Es la segunda vez que en estas semanas que estamos viendo sobre esta enfermedad de este hombre paralítico. Son diferentes hombres, diferentes lugares, diferentes textos. No es la segunda vez o la primera vez que vamos a ver esta palabra paralítico en los milagros que vamos a estudiar. Pero esta noche no vamos a leer los versículos juntos porque son 18 versículos, y vamos a ir rápidamente en los versículos para ver esta historia, este milagro, y disfrutar los detalles y aún sacar aplicaciones en camino de nuestro estudio. Hizo que en vez de nosotros leerla y sacar el tiempo, vamos a ir versículo por versículo en este tiempo para ver esta historia. Es una bendición que nosotros podemos estudiar y aplicar estos milagros y parábolas. Ojalá que están disfrutando y conociendo, si nunca escucharon estos milagros y parábolas. Algunos hemos ya predicado sobre ellos, hemos enseñado, y aún las clases de niños hemos enseñado estos milagros y parábolas, pero es siempre bueno a recordar. Siempre hay aplicación para el tiempo que nosotros estamos viviendo, y espero que esto sea de gran bendición a su vida. Vimos la primera parábola la semana pasada, pero esta noche nosotros otra vez regresamos a estos milagros. Pero qué bendición es que podemos saber que Dios sabe nuestras necesidades aún antes que nosotros necesitamos algo. El Señor sabe el futuro, Él sabe lo que nosotros vamos a necesitar, y aún antes que nosotros traemos esa petición delante del Señor, ya el Señor sabe lo que necesitamos, y aún Él contesta a veces las peticiones antes que nosotros oramos por ellas también. A veces nosotros ni oramos por algo que necesitamos porque ni sabemos que lo necesitamos, y Dios en el momento perfecto provee para lo que nosotros necesitamos. Me recuerda de Mateo capítulo 6, en este sermón del monte
Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Está diciendo aún en Sermón del Monte que Él conoce nuestra necesidad antes que nosotros pedimos en oración esas necesidades. Hablando de necesidades y lo que nosotros queremos, obviamente con mis niños, yo deseo, igual que ustedes, sus niños y sus nietos, quieren cubrir las necesidades de ellos. Tú ves lo que necesitan y tú tratas de proveer para ellos, igual que yo lo hago, pero el conocimiento que yo tengo sobre mis propios hijos se queda corto de lo que el Señor sabe lo que ellos necesitan. Por lo menos en 3 maneras que nosotros vemos. Primeramente, en este momento yo no sé dónde están Bailey y Matty. Yo sé que Bailey está en Florida, yo sé que Matty está en Carolina del Norte, pero yo no sé exactamente en este momento lo que ellos están haciendo. Pero yo puedo adivinar, ¿verdad?, lo que yo creo que están haciendo en el colegio, en el campamento, lo mínimo que conozco que están haciendo en este momento. Pero Dios sabe dónde vosotros o dónde ellos están en todo momento. Yo quiero proveer, yo quiero ayudarle, pero no sé todo en todo momento que ellos necesitan, pero Dios sí. Dios sabe dónde está Matty, Dios sabe dónde está Bailey, Dios sabe dónde su necesidad. Ahora, los 4 que tengo en casa están conmigo, yo conozco su necesidad y puedo proveer. Pero Dios conoce aún los niños que no están con nosotros y Dios provee para ellos en el tiempo necesario. Segundo, no sé cómo siente ellos en su corazón en este momento. Yo puedo adivinar que se sienten quizás enfermos o están pasando por algo difícil en su vida, aunque ellos me llaman cuando están pasando por algo. Quizás tienen gozo, pero no sé exactamente en este momento lo que ellos están sintiendo. Pero Dios conoce su corazón, conoce su necesidad en este momento, aunque yo no lo sé, el Señor lo sabe. También no conozco el futuro de ellos. Yo no sé lo que va a pasar mañana con ellos, con la vida de ellos. Parece que están bien y estables, pero mañana pueden pasar por una aflicción. Mañana puede ser algo diferente. Yo no sé lo que va a pasar en el próximo año, pero Dios sí. Dios ya sabe el futuro, ya Dios sabe lo que va a pasar mañana y Dios sabe lo que va a pasar con ellos en el próximo año, y nosotros confiamos a nuestros niños a la mano del Señor, que Él provee lo que ellos necesitan. Lo que estoy diciendo es que aunque yo quiero proveer para mis niños, a veces no sé todo lo que ellos necesitan. No están con nosotros y confiamos en el Señor porque Él conoce su necesidad, Él conoce la necesidad de nosotros en todo momento y aún provee para nosotros. Y en el milagro de esta noche, nosotros vemos en este milagro cómo Dios provee para este hombre paralítico. En esta manera aún no lo está pidiendo, y vamos a disfrutar esta parábola. Esta noche queremos ver la necesidad de este paralítico en Juan capítulo 5, y este milagro interesante porque estamos viendo los milagros del domingo por la noche en Mateo, Marcos y Lucas, y hemos pasado mayormente tiempo en Marcos, pero este milagro no se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. Este milagro solamente se encuentra en Juan. Ahora, no hay muchos milagros que encontramos en Juan, mayormente están en Mateo, Marcos y Lucas, pero este milagro interesante se encuentra solamente en Juan capítulo 5. Ninguno de los otros menciona sobre este milagro específicamente. Esta noche quiero ver 6 diferentes detalles en unos cuantos versículos, y no tengan miedo, no vamos a pasar mucho tiempo en estos versículos, pero quiero ver 6 diferentes detalles de esta
este milagro que nosotros vamos a ver. Vamos a empezar, número 1, ahí en Juan capítulo 5, desde versículo 1 al versículo 18. Vamos a hablar primeramente de este estanque de Betesda. Este lugar donde encontramos este milagro, y vemos eso en versículo 1 al versículo 4. Vamos a empezar en versículo 1. Dice Juan capítulo 5, versículo 1: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, cuando vemos palabras así, pues nosotros vemos el contexto del pasaje para entender después de estas cosas, que significa que algo pasó antes de este milagro que está dando una introducción, que después que lo que pasó anterior, ahora llegamos a este momento. Y se ve en el contexto, después que sanó el hijo de noble, en capítulo 4 vemos esta sanidad. Llegamos ahora en capítulo 5, donde Jesús sana este paralítico. Después del milagro después del milagro capítulo 4, Jesús subió, dice, a Jerusalén para una fiesta. Esta fiesta de los judíos probablemente es la Pascua, y la Pascua judía o judío en este momento, en este tiempo, era la celebración de Dios sacarle a los de Israel de la nación o la esclavitud de Egipto. Ahora, la Pascua cristiana, lo que nosotros conocemos más en el Nuevo Testamento, es donde nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Tenemos que saber la Pascua en el Antiguo Testamento, donde celebraban la esclavitud saliendo de Egipto, y la Pascua en el Nuevo Testamento, donde celebran la resurrección de Jesucristo y el tercer día después de haber sido crucificado. Mira versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ahí nos da un lugar específico, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ellos vieron este estanque de Betesda como un lugar de milagros. Los que llegaban a ese lugar, los enfermos que llegaban a este lugar, ellos tenían en su conocimiento que este fue un lugar donde habían milagros, y por eso ellos llegaban a ese punto. Estaba en el norte del templo, donde estaban las ovejas. Este nombre Betesda significa la casa de misericordia, y la misericordia estaba con los enfermos. Fue un lugar que tiene estos 5 pórticos, y que fue un lugar con columnas delante de la puerta de un templo. Ahí sabemos el lugar. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y estaba ahí unos enfermos. Aún nos da específicamente estos grupos de enfermos que descansando, acostado en ese lugar, esperando un milagro, esperando ser sano. Y estos enfermos creían que un ángel del Señor venía y se sentaba y meneaba las aguas en ese momento. Y cualquier de los primeros que entraban en las aguas en ese momento, cuando llegó el ángel y empezaba a menear las aguas, el primero que brinca en las aguas fue el que fue sano. Aún dice en versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y los enfermos se unían para esta esperanza de ser sano.
Número 2, esta noche, ahora vemos que Jesús cuestiona a un hombre enfermo. Versículo 5 y versículo 6. Dice en versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre, su enfermedad era paralítico por 38 años. Es un gran tiempo con esta enfermedad. Ha pasado muchos años viajando a este estanque con la esperanza de ser sano. Son muchos años. Después, nosotros mirando a esta enfermedad, o aún mirando estos años, debemos dar gracias a Dios por la salud que nosotros tenemos. Siempre cuando vemos a otros peores que nosotros, a nuestra condición, miramos a nuestra vida y damos gracias. Gracias porque no estoy enfermo 38 años. Que la enfermedad mía es solamente de un año y gracias que no estamos sufriendo tanto. Y a veces nosotros vamos al hospital y vemos los enfermos allá y demos gracias que por lo menos en los dolores que tengo yo no estoy en el hospital. Siempre hay algo para dar gracias al Señor. Y aún viendo a este hombre que está enfermo, específicamente Dios permite nosotros ver los años, 38 años que tenía esta enfermedad. Y quizás Dios sanó a este hombre para que la gente pueda ver que fue un milagro real, porque este hombre por tanto tiempo tenía esta enfermedad que si hacía un milagro con él, las personas van a ver el poder del Señor. La verdad es que debemos dar gracias, Señor, que podemos levantarnos y podemos movernos, y aún los achaques que tenemos nosotros, hay otros que siempre están peor y debemos orar por ellos. Pero imagínate 38 años con los dolores que tú tienes ahora. Los que están pasando por dolores o achaques en su vida, imagínate teniéndolo por 38 años. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado a este hombre con esta enfermedad por tanto tiempo, Jesús llegó a este lugar y vio acostado este hombre y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Por una razón Jesús eligió a este hombre entre todos que estaban ahí enfermos. Había unos cuantos en este lugar específico que tenía esta enfermedad, pero Jesús llegó a este hombre. Ninguno de ellos quizás vieron a Jesús ni buscaban a él cuando Jesús apareció en este momento. Ahí estaba Jesús que podía sanarlo. Si ellos conocían que este hombre era Jesús, tenía la capacidad y el poder para sanarlo, pero nadie le estaba mirando a él, ni nadie le estaba buscando a él, los que estaban ahí presentes en este estanque. ¿Por qué no le vieron? Porque sus ojos estaban mirando a las aguas, estaban esperando que las aguas se menean para que ellos puedan entrar y ser sanos. Interesante, algunos decían que no era verdad, era superstition de que un ángel venía y meneaba las aguas. Quizá era algo que ellos pensaban que iba a pasar, pero realmente no iba a pasar. Pero vemos aún en versículo 4 que menciona sobre esto. Pero ellos pensaban así. Ellos en su mente esperaban que este ángel venía, iba a menear las aguas. El primero que entra en las aguas fue la persona que fue sano. Y ellos estaban enfocados en su propio camino, no en el camino verdadero. Estaba enfocado en las aguas y Jesús estaba ahí en ese lugar. Nadie le estaba mirando, nadie le estaba buscando. Aún estaba el hombre que podía sanarle a ellos sin ellos entrar en las aguas. Pero nadie estaba enfocado en el Jesús verdadero, el que podía y tenía poder. Hermanos, muchas veces Dios quiere ayudarnos y proveer por nosotros, pero nuestros ojos están mirando otra cosa.
Es una aplicación para nosotros en este momento. Ellos, estos enfermos, estaban enfocados en las aguas, pero Jesús estaba presente. En nuestra vida, nosotros oramos o hay necesidad y Dios quiere ayudarnos. Dios tiene el poder de quitar nuestra enfermedad. Dios tiene el poder para proveer para nuestra necesidad, pero muchas veces nuestros ojos están mirando a otra cosa en vez de mirar a Jesús, el que tiene el poder para sanar y proveer, pero no vemos porque no estamos mirando a quien puede sanarnos en ese momento. Estos enfermos no estaban mirando a la persona que podía sanarle, estaban mirando a otra cosa. Por eso siempre tenemos que tener nuestros ojos mirando hacia arriba. Nosotros a veces olvidamos a orar, aún por nuestra enfermedad. Pasamos por enfermedades, pero olvidamos a orar por nosotros mismos. Señor, te necesito, estoy pasando por estos dolores. A veces oramos una vez y no oramos más. Dependemos en los doctores, dependemos en la medicina, tenemos nuestros ojos en ellos. El doctor me va a sanar, estas pastillas me va a sanar. En vez de nosotros mirar a la persona que realmente tiene el poder para sanarnos. Tenemos que entender que debemos mirar al que realmente puede. Jesús fue sobre él, este hombre, y le dio una pregunta a él. ¿Quieres ser sano? Es lo único que le dijo a este hombre paralítico. Esta fue una pregunta sincera para este hombre. Jesús sabía que algunos estaban tan desanimados y ya no había esperanza, aún ellos pensaban de esta sanidad, que Jesús tenía que preguntar, asegurarse que este hombre realmente quería ser sano. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Hermanos, nosotros no podemos desanimarnos aún en medio de la enfermedad. Algunos que estaban en este estanque, me imagino que ya estaban desanimados. Quizás este hombre de 38 años en esta enfermedad estaba ya desanimado porque no había una persona que le tiraba en las aguas en ese momento. Habían otros que estaban desanimados y aún nosotros nos desanimamos en medio de la enfermedad. Pero Jesús todavía puede sanarnos. Y por eso Jesús le pregunta para ver si el paralítico realmente quería ser sano. Después de esta pregunta, pensamos que el paralítico va a decir, sí, Jesús, yo quiero ser sano, pero la respuesta o la contestación de este hombre no fue sí. Mira lo que dice en versículo 7. Vemos aquí que el hombre responde. Versículo 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En vez de decir, sí, yo quiero ser sano, empieza a quejarse y menciona, yo quiero ser sano, pero no hay nadie para llevarme a las aguas. Sin ver que Jesús le estaba preguntando que él le podía sanarle en ese momento. Su mente es que la única forma de ser sano a este paralítico, la única forma de ser sano, él pensaba que eran las aguas. No conocía que Jesús tenía el poder, ni conocía el nombre de él. Vamos a ver en unos versículos. Este hombre ni conocía quién era este hombre parado cerca de él, preguntándole, ¿quieres ser salvo? Rápidamente le dice, no hay nadie que me lleve a las aguas. Se queja que nadie le está ayudando, no podía llegar más rápido que los otros en las aguas. Hermanos, nosotros tenemos promesas en la Biblia que Dios cumple, nosotros sabemos, pero muchas veces somos como el paralítico y no creemos en su promesa. ¿Quieres ser salvo? La Biblia dice y nos enseña promesas que Dios va a cumplir en nuestra vida y quiere proveer y quiere darnos fortaleza y muchas promesas que nos da. Y nos dice a nosotros, ¿quiere esto?
nosotros empezamos a quejarnos o damos otra respuesta en vez de decir, Señor, sí, yo necesito tu ayuda. Empezamos a quejarnos, sí, pero Dios, es que no. Si no lo hago así, empezamos a dar excusas porque nosotros estamos pasando por esos tiempos difíciles. Aún le echamos la culpa a otros. Sí, yo quiero esa promesa, yo sé que tú puedes, pero esta persona no me está ayudando, o la iglesia no me está ayudando, cualquier cosa, y empezamos a echar la culpa a otros. Este paralítico le echó la culpa a todos que estaban ahí, que no le ayudaban a entrar en las aguas. Aún a veces nosotros echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué tú no estás proveyendo? ¿Por qué tú estás permitiendo yo pasar por estos tiempos difíciles? No solamente echamos la culpa a otros, le echamos la culpa a Dios. Y tenemos que entender que cuando creemos en Dios y tenemos fe en Dios, vamos a ver que Dios quiere contestar nuestras peticiones. Él desea a darnos lo mejor para nosotros, pero tenemos que tener fe, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer las promesas que ya nosotros vemos en la Biblia, sabiendo que Él va a cumplir esas promesas en nuestra vida. Pero como este paralítico, solo vemos lo que está frente de nosotros. Él vio solamente las aguas. Nosotros vemos los problemas. Nosotros vemos las dificultades. Nosotros vemos las tribulaciones. Nosotros vemos a otros. Y en vez de nosotros realmente ver a Cristo, al Señor, que quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Quiere sanarnos, quiere proveernos, quiere protegernos. Pero tenemos que estar mirando hacia arriba. Y vamos a encontrar que Dios nos dice a nosotros, ¿quieres ser sano? Mira versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo estas palabras. Y aquí vemos en los próximos versículos el milagro, no todavía, porque le está diciendo a él algo que tiene que hacer. Y si este hombre tiene fe, se va a levantar. Y si pone acción y se levanta y tome su lecho, su cama y anda, pues cree Jesús que tiene ese poder. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y ahora le dice, levántate, toma tu cama, tu lecho y anda. Jesús le dijo a este paralítico que hiciera lo que no podía hacer. Él no podía en su fuerza por su enfermedad levantarse, tomar su cama y andar. Era un paralítico. Pero Jesús le está diciendo algo que no podía hacer. Era imposible para él en su enfermedad. A veces, hermanos, tenemos que creer en lo imposible. A veces Dios pide algo de nosotros y pensamos que nosotros no podemos hacerlo. Dios, ¿por qué? ¿Cómo tú me estás pidiendo que yo haga esto? ¿Cómo tú me estás pidiendo hablar a mi familia de Jesucristo, del Evangelio? A veces tenemos necesidad y no pensamos que Dios puede proveer para eso. Tenemos que creer en lo imposible. Tenemos que mirar más allá. Señor, Dios es dueño de oro y plata, aunque parece difícil para mí en este momento, no es difícil para el Señor. Aún nosotros tenemos que orar para lo imposible, ¿verdad? Y tenemos peticiones delante de Él para eso. No podemos poner limitaciones a Dios. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder para darnos si pedimos según su voluntad. Interesante, el paralítico nunca pidió para ser sano. Solamente le dijo que a nadie le llevaba las aguas, pero después él creyó y hizo exactamente lo que Jesús le estaba pidiendo. Solo Dios le sanó en este momento, no las aguas que él pensaba. Dios, Jesús en este momento le sanó. Y muchas veces Dios nos sana a nosotros, aún no oramos para ser sano. A veces nos olvidamos orar. Dios, necesito sanidad. Por favor, ayúdame en estos dolores que tengo. Y nos olvidamos, pero todavía Dios nos sana a nosotros. Aún nosotros no pedimos ser sanos.
una bendición. Dios es misericordioso y quiere lo mejor para nosotros. Y parte de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios es los milagros que Dios hace en nuestras vidas, y muchas veces aún nosotros no pedimos y Dios todavía sana y nos ayuda. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Interesante esta palabra que vemos muchas veces cuando Jesús está sanando y haciendo milagros con otra persona. Siempre en ese momento, aquí para este paralítico dice, al instante, aquel hombre paralítico fue sanado en ese momento. Después de 38 años con esta enfermedad, Jesús al instante le sanó a este hombre. Hermanos, este es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Este es el mismo Dios que puede hacer en su vida, en este momento, quitar esos dolores que tú tienes ahora, que quizás lo ha tenido por unos años. No podemos desanimarnos. Tenemos que creer que Dios todavía puede en ese momento, al instante, quitarnos y sanarnos de estos dolores y estas enfermedades que nosotros tenemos. El paralítico tenía que tener fe. Jesús no le sanó hasta que él respondió y se levantó, tuvo esa acción. Jesús le dice, levántate. El hombre se levantó teniendo fe que Jesús le iba a sanar. Tomó su cama y andó por la primera vez en muchos años. El poder de Dios es grande y poderoso. Jesús le sana sin él tener que entrar en las aguas. Estas personas enfermos pensaban que las aguas fue la única manera que ellos podían ser sanos. Y vemos aquí que él fue sano sin entrar en esas aguas. Jesús le sanó. Jesús muchas veces sanaba en el día de reposo. Los fariseos se enojaban porque Jesús sanaba en este día específico. Y vemos en los próximos versículos cómo esto fue un problema entre los judíos. Vemos número 4, los judíos ignoran el milagro y se ofenden, versículo 10 a versículo 13. Mira versículo 10. Entonces, ahora después de Jesús sanar a este hombre, vamos un poquito más allá para ver lo que pasa en esta historia. Entonces los judíos, y cuando habla de los judíos, no está hablando de todos los judíos ahí, está hablando específicamente de los judíos líderes en ese momento, dijeron a aquel que había sido sanado, a este paralítico, le confrontó a él, le hablaron a él, es día de reposo, no te es lícito o justo llevar tu lecho. Viendo a este hombre sanado, este paralítico, estos líderes vinieron a él y le dicen, mira, tú no sabes que hoy es día de reposo, no es justo llevar su lecho. Era entre estos líderes un mandamiento para ellos de no trabajar, no hacer negocios en el día de reposo. No era una violación a la ley del día de reposo de Dios, sino la interpretación humana de la ley de ellos, que ellos mandaban de no trabajar en ese día de reposo. Aún tenemos esos mismos problemas en las iglesias sobre diferentes enseñanzas y doctrinas de interpretación, igual como este momento, estos líderes interpretando algo que realmente no era ley del Señor, y era pecado para ellos en los ojos de estos líderes que si hacía algo durante este tiempo, el día de reposo, pues era algo mal. Mira lo que dice en versículo 11. Y les respondió el paralítico, el que me sanó. Ni sabe el nombre de este hombre
que le sanó a él, que fue Jesús. Y le dice, el que me sanó, él mismo me dijo. Le está echando la culpa a Jesús, porque se levantó y empezó a andar y tiene su cama. Dice, él mismo me dijo, tomar tu lecho y andar. Y estos líderes judíos no querían saber quién le sanó a este hombre. No le preguntó a él quién te sanó. Ellos querían saber quién le dijo a él que le lleve su lecho en este día específico. Si no era el día de reposo, no decían nada, pero porque era este día específico, día de reposo, pues no preguntaron quién hizo el milagro, solamente quién te mandó a ti a hacer eso en este día. Para estos líderes religiosos, en su mente Jesús era el hombre que violó este día de reposo. Eso todo que ellos pensaban. Interesante que el paralítico no sabía el nombre en quien le sanó. Él le dice, el que me sanó, él mismo me dijo. Mira versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Estos líderes religiosos querían aplicar la ley y castigar a ellos que no le seguían a ellos. Y por eso ellos querían saber quién le mandó a este hombre a tomar su lecho y andar. ¿Quién le dijo a violar las tradiciones de ellos? Que eso lo que realmente fueron tradiciones de estos líderes religiosos. El milagro no le importaba a ellos en este momento. Versículo 13. Y él que había sido sanado, el paralítico, no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se fue rápidamente después de sanar a este paralítico, se fue después de este momento. Probablemente para que todos que estaban presentes no le pedían a él a ser sano todo a la misma vez. Pero cuando miró y no le vio a Jesús, ya se desapareció, ya se fue. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo el paralítico, mira, has sido sanado. Esta fue la prueba del milagro. Le dice Jesús al paralítico. Le dice ahora Jesús al paralítico, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Interesante esa frase. Le dice Jesús al paralítico, no peque más para que no tenga alguna cosa peor. Jesús le buscó porque estaba preocupado por su vida espiritual a este hombre, a este paralítico, y por eso le dice no peque más, porque Jesús sabía que viviendo una vida de pecado es peor que la enfermedad que este hombre tenía. Por eso dice para que no te venga alguna cosa peor. ¿Peor que qué? Peor que su salud, peor que la enfermedad que tenía, y espiritualmente o en otra cosa. Y la enfermedad que él tenía fue por el pecado. Quizás por eso le dice no peque más. Esta frase, a veces sabemos que nuestra enfermedad, a veces, no siempre, es causa por nuestro pecado. Y el pecado trae problemas, sabemos eso. Y tú y yo tenemos que entender y aplicar este pensamiento. El pecado de no creer en Jesús espiritualmente trae consecuencias eternas, que es peor. Es lo que Jesús está diciendo. Una aplicación. Es peor de 38 años como paralítico, la consecuencia eterna si no tienen a Jesús. Porque
su destino es el infierno y es muchos más años, es la eternidad separado del Señor. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora que Jesús le ve en el templo, le dice estas palabras, ahora él sabe el nombre de él y ahora él va a los judíos, le dice, ok, ahora yo sé quién fue. Jesús era el que había sanado a él. El hombre sanado tenía miedo de los líderes judíos. Por eso él fue otra vez a ellos. Le dice quién para no le echen la culpa a él. Porque desobediencia a no guardar el día de reposo tenía consecuencias en ese tiempo. Y esa no quería, Sano no quería pasar por esas consecuencias. Tenía miedo de estos judíos líderes. Por eso él fue otra vez a ellos. Le dijeron, mira, ahora yo sé quién fue. Jesús era que me sanó y me dijo, toma tu lecho y anda. Le echó la culpa a él. Realmente él fue que lo hizo. Estas personas que no guardaban el día de reposo, una de las consecuencias, si lo hicieran intencional, ellos podían ser expulsados o aún apedreados. Y sabían esas consecuencias, por eso no quería pasar por eso. Ahora Jesús defiende sus acciones de sanar en este día de reposo. Y vemos eso ahora en versículo 16 y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, estos judíos líderes querían matarle a Jesús. ¿Por qué? Porque él sanó a este paralítico en este día específico, el día de reposo. Ellos, obviamente, estos líderes tenían odio sobre Jesús, más porque Jesús decía en sus predicaciones que Dios era su Padre. Mira versículo 17. Y Jesús le respondió a estos judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Le dice, mi Padre, referido a Dios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabajaba, pues también Él, aún en el día de reposo, trabajaba. Dios trabajaba por sanando a los que tenía que ser salvos. Ellos venían a Él salvaba a ellos. Dios trabajaba todos los días, mantenía el mundo, la creación, cuidaba sus criaturas. Aún en ese día de reposo, Dios hace el amanecer, trae las lluvias, permite la hierba crecer. Aún el día de reposo, Dios todavía cuida y está haciendo cosas en este mundo. Y eso no es rompiendo la ley que ellos tenían, las tradiciones que ellos tenían. Y cuando Dios tiene misericordia sobre otros, aún en el día de reposo, y esta no es la primera vez que Jesús hace un milagro en este día específico, vemos otros milagros también en el día de reposo, pero cuando Jesús tiene misericordia sobre otros y ve que quiere sanar y hay necesidad, pues aún en el día de reposo Jesús va a trabajar. No es pecado, solamente una tradición. Ellos ponieron como ley entre ellos esto. Versículo 18. Y aquí terminamos este milagro, esta porción. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso ellos estaban enojados, por eso querían matarle a Jesús. No solamente hizo este milagro en este día, pero también estaba diciendo que Dios era su Padre. Declaró que Él mismo era igual a Dios, y eso ofendía
a estos judíos líderes, fariseos, saduceos y los escribas específicamente que querían matarle a él. Y ahí tenemos este milagro de este paralítico en este lugar, en este estanque, y Jesús sanándole a él en este momento, este milagro. Vemos el poder de Dios. Pero quiero ver tres cosas rápidamente como aplicación en cómo nosotros somos como estos que estaban en este estanque, en este lugar. Terminamos aquí con estos tres aplicaciones, estos tres pensamientos sobre nosotros. Número uno, sin Cristo nosotros somos cojos espiritualmente. Como el cojo, esta enfermedad, somos débiles, somos indefensos. Y cuando Jesús llegó al estanque en esta historia, nadie se levantó para saludarle porque no podían. Nosotros somos impotentes para dejar que el pecado o dejar de pecar sin la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros no podemos dejar el pecado sin el Espíritu Santo estando o morando en nosotros. Somos cojos espiritualmente. Sin la gracia salvadora de Dios. Cristo murió por nosotros cuando estábamos totalmente indefensos, cuando no era imposible hacer algo por nosotros mismos. Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Número dos, sin Cristo nosotros somos espiritualmente ciegos. Sabemos que sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos entender la verdad de Dios, la palabra de Dios, y la salvación por gracia, solo por fe, solo en la muerte de Cristo. Sin Espíritu Santo es locura para los ciegos espiritualmente, porque no entendemos. Aún somos espiritualmente sordos. Hasta que el Espíritu Santo nos permite escuchar la verdad de Dios, somos espiritualmente sordos. Somos espiritualmente ciegos hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Y número tres, sin Cristo estamos paralizados espiritualmente. Somos impotentes hasta que Cristo nos libra de nuestra esclavitud. Dios tiene que librarnos de Satanás y levantarnos para estar con Él. Y vamos a dar gracias a Dios por este milagro y cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida y dejar que Dios, que sabe nuestras necesidades, que Él provee para que nosotros exactamente necesitamos. Y aun si nosotros pedir, Él nos da lo que es mejor para nosotros. Pero cuando Dios dice a nosotros, quiere ser sano, vamos a estar seguros que nosotros estamos y nuestros ojos están en Él, estamos mirando hacia arriba y que podemos escuchar y que nuestra respuesta es sí, yo quiero ser sano. Vamos a estar en pie esta noche y vamos a dar gracias, Señor, por este milagro y aún los milagros que Él hace en nosotros y en nuestra vida. Y aún ver los milagros, las aplicaciones que podemos dar y ver en estos milagros. Y aún da gracias, Señor, que Él ve nuestras necesidades aún antes que nosotros a veces necesitamos y conocemos que hay necesidad. Señor, gracias por esta hora que nosotros miramos este milagro esta noche. Gracias por este ejemplo que tú nos demuestras a nosotros sobre este paralítico y cómo tú llegaste a él y cómo tú le sanaste a este hombre. Aún no sabía tu nombre,
Aún no sabía su necesidad porque estaba enfocado en las aguas, en otra cosa, pero tuvo fe y creyó, y por eso fue sano. Señor, nos recuerda a nosotros que tú quieres proveer para nosotros y tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, siempre a estar mirando hacia arriba. Ayúdanos, Señor, tener nuestros ojos en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a orar por las necesidades que nosotros tenemos y aún no desanimarnos, sabiendo que tú tienes el poder para sanarnos. Señor, que podemos ver estos milagros domingo por la noche y conocer y ver tu poder, que el mismo Dios que hizo estos milagros es el mismo Dios que nos sana a nosotros, que tiene poder para hacer estas cosas aún en nosotros hoy en día. Señor, esta noche entregamos nuestras peticiones delante de ti. Entregamos la petición de cada persona, sea en su enfermedad, sea una necesidad espiritualmente, sea una necesidad en finanzas, lo que sea, Señor, te la presentamos. Y conocemos tu poder. Y tenemos fe que es la voluntad tuya. Tú nos dices a nosotros, si pedimos según tu voluntad, tú vas a contestar. Y confiamos en eso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos que han llegado y vienen fiel los domingos por la noche. Te pido tu bendición sobre ellos, sus familias en este momento. Llévanos bien a nuestro hogar, Señor. Esta semana pedimos que tú obres grandemente en la escuela de verano. Que podemos regresar el martes en el culto de oración, el miércoles en el estudio bíblico, para seguir disfrutando de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.